Konnichiwa, bienvenidos a una nueva sección en este curso de japonés básico para principiantes. A partir de esta sección vamos a ir incrementando gradualmente el nivel de dificultad de lo que estamos aprendiendo. Ya en este vamos a estudiar conceptos de gramática y vamos a ir aprendiendo cómo es la estructura de una frase en japonés ya más compleja, donde vamos a ir estudiando las diferentes partículas que existen en este idioma y cómo ordenar frases y cómo por ejemplo, formar preguntas. Ok, para esto vamos a iniciar con unos conceptos básicos de gramática y vamos a hablar, primero que nada, de la estructura de una frase básica. Ok, esta sería como la estructura más simple de una frase en japonés, donde tenemos un sujeto al inicio o un tema, es decir, quién va a realizar la acción de una oración o de qué vamos a hablar o de quién vamos a hablar. Tenemos un complemento, que básicamente eso serían como las acciones, perdón, no las acciones, sino más bien como el contexto de la frase, como incluiría, por ejemplo, tiempo, puede incluir, digamos, si alguien está acompañando al sujeto principal a hacer una acción, también el medio que están usando para hacer esa acción, entre otras. También una regla muy importante es que los verbos van al final, independientemente de si es uno o si son varios. Como por ejemplo, voy a hacer, voy a ver, iré a traer, iré a comprar. Independientemente de cuántos verbos sean, estos tienen que estar al final. Ok, entonces lo que vamos a pensar, la manera correcta de pensar, de hacernos una idea de cómo formar nuestras frases, lo primero es definir quién va a ser el sujeto de la oración, de qué estamos hablando o de quién estamos hablando. ¿Cuál es el verbo? Entonces, eso sería como lo primero y lo último. Y después, simplemente tenemos que pensar en cómo vamos a estructurar el complemento de la frase. Bien, entonces, por regla general, el verbo debe ir al final de las frases. Esa es como una regla escrita en piedra que la vamos a recordar de por vida. Ok, entonces, acá tenemos un ejemplo. Yo como sushi. Notemos el orden en español, ¿no? Yo como sushi. No tenemos, por ejemplo, ninguna figura gramatical como preposiciones, conjunciones, que nos unan, por ejemplo, el sujeto con el verbo, ¿ok? O el verbo con el objeto directo, sino que simplemente tenemos el sujeto, el verbo y el objeto directo, sin nada que los una. ¿Ok? Simplemente están así en una secuencia. Yo como sushi. En cambio, en japonés tenemos las partículas. Notemos que está watashi, que ese watashi significa yo. Tenemos también sushi, ¿ok? Pero notemos que inmediatamente después de watashi, que este es yo, tenemos una partícula wa. Esa partícula wa tiene la función de indicar cuál es el tema de la oración, de qué voy a hablar, o quién está haciendo la acción del verbo. ¿Ok? En este caso, quien hace la acción de comer soy yo. Entonces tengo que decir watashi wa. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo me estoy comiendo? El sushi. ¿Ok? Entonces el sushi es el objeto directo de esta frase. Por lo tanto, tiene que ir seguido de la partícula wo, porque esa partícula wo indica sobre quién o sobre qué objeto recae la acción del verbo directamente, ¿ok? En este caso es la acción de comer, o sea, ¿quién come? Yo. ¿Qué como? Sushi, ¿ok? Entonces así sé que yo, esa palabra yo, watashi, tendría que ir seguida de la partícula wa, porque es de quién voy a hablar o quién hace la acción del verbo. ¿Ok? Y la palabra sushi es la que se ve afectada por la acción del verbo. Por lo tanto, tiene que ir seguida de la partícula wo. Ok. Partículas. Ok. Existen diferentes partículas
y estas nos indican la función que tiene una palabra en la oración. Estas las vamos a ir aprendiendo gradualmente a medida que vayamos avanzando en el curso. No los voy a saturar en esta clase con este contenido, sino que ya lo vamos a ver aplicado en la realidad. Ok, hablando de partículas, la que nos interesa por ahora son las que indican, por ejemplo, el sujeto. Wa indica el tema o el sujeto de la oración, es decir, de quién se habla o quién realiza la acción. Ejemplo, watashi wa Marvin desu. En español yo digo simplemente soy Marvin, ¿no? Tengo un verbo y un complemento. O digo yo soy Marvin, tengo un sujeto, un verbo y un complemento. Pero en japonés lo importante es que el sujeto tiene que estar al inicio, pero tiene que ir seguido de la partícula wa. ¿Ok? Y por último está el verbo, que en este caso es des, que como les dije antes, no es un verbo, sino un pseudoverbo. ¿Ok? Pero lo importante es que esa acción esté al final. Y el complemento en este caso sería mi nombre. Watashi wa Marvin desu. Bien, esa sería como la estructura más básica. En este caso lo que estoy haciendo es indicar un sujeto de manera directa a través de la partícula wa. Ok, ¿por qué digo de manera directa con la partícula wa? Porque también existe la partícula ga. Siempre, o sea, hay hasta memes incluso de que hay un debate sobre cuál partícula usar, si usar wa para definir el sujeto o usar ga. ¿Cuál es la diferencia? Pues que ga indica el sujeto, o sea, puede ser de una manera directa, pero principalmente lo hace de manera indirecta. ¿Ok? En la frase anterior, por ejemplo, yo dije watashi wa Marvin desu. Ahí el sujeto, ¿quién es? Pues soy yo. Ok, pero en la frase, por ejemplo, si yo digo llovió, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el sujeto? Nadie. El sujeto es la lluvia, Mm. pero es un sujeto indirecto. Es un sujeto indirecto. Entonces, aquí tengo el ejemplo. Sería esto, ame ga furimashita. O sea, si yo digo llovió, en japonés esto es la lluvia cayó. ¿Ok? Entonces es un sujeto indirecto, pero esto lo traducimos al español como llovió. Simplemente así, llovió. No hay un sujeto. Igual en japonés, hay un sujeto, pero es indirecto. Ok, ahora, esta también es una regla muy importante. ¿Cómo ordenar las palabras en una frase? Ok, pues como mencioné antes, las partículas son las que le dan una función a las palabras dentro de la frase. Por lo tanto, no importa el orden de las palabras en la frase, sino que lo importante es la partícula que las acompaña. Y lo importante es respetar la regla de que el verbo tiene que ir al final. Por lo tanto, si tenemos el sujeto al inicio y tenemos el verbo al final, lo que vaya en medio no importa el orden que tenga, sino que las palabras estén unidas con la partícula correcta y que sea algo que tiene sentido. Ok, por ejemplo acá. Cortaré el papel con las tijeras. Ok, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un sujeto que está omitido. Vamos a omitirlo también en japonés. Ok, pero ¿qué tenemos acá? En español tenemos un verbo al inicio, tenemos un objeto directo, que en este caso es el papel, porque es lo que se está viendo afectado por el verbo, y tenemos una herramienta o un medio para realizar la acción, que en este caso son las tijeras. Bien, entonces simplemente tenemos que hacernos una imagen mental de qué es lo que está pasando, ¿no? Ok, estoy haciendo una acción de cortar. Ok, ¿qué estoy cortando? El papel. ¿Con qué lo estoy cortando? Lo estoy cortando con las tijeras. Ok, entonces cada una de esas cosas tiene, tiene un sentido lógico también en japonés. Y eso lo vamos a representar con las partículas que vamos a usar. Ok, entonces, si ya dije que el papel es el objeto directo, antes mencioné
que el objeto directo se representa con la partícula wo. Por lo tanto, como se diga papel en japonés, esa palabra tiene que ir seguida de la partícula wo. ¿Ok? Entonces, ya sé que el verbo tiene que ir al final, entonces esto es lo último en lo que voy a pensar. El verbo en este caso recordemos que es kiru, ¿no? ¿Ok? El verbo es kiru, cortar. Ok, ahora, ¿qué herramienta estoy usando para hacer esta acción? Son las tijeras. ¿Cómo se dice tijera en japonés? Todavía no sabemos, pero lo importante es mencionar que después de esa palabra tiene que haber otra partícula que a mí me indique que esa tijera es el medio que yo estoy usando para realizar la acción. Ok, entonces, si aquí hubiera un sujeto que realiza la acción, que en este caso soy yo, tendría que ir seguido de la partícula wa, pero lo vamos a omitir porque esto ya sabemos que va al inicio, ¿no? Ok, ahora, ¿cómo vamos a ordenar esto? Ya sabemos que kiru tiene que ir al final. En este caso tendría que ser kirimas porque está conjugado en futuro. Ok, pero acá lo importante entonces es que tijeras y papel pueden ir en cualquier orden. ¿Ok? Hasami significa tijeras y kami significa papel. Entonces yo puedo decir hasami de, kami wo, kirimas. Recordemos el ejemplo anterior, ¿no? De cuando como sushi. El sushi es lo que me como, entonces sé que tiene que ir seguido de la partícula wo. En este caso, ¿qué es lo que yo estoy cortando? El papel. Entonces el papel siempre tiene que ir seguido de la partícula wo. La otra partícula sería la partícula de. La partícula de tiene la función de indicar cuál es el medio o la herramienta que yo estoy usando para realizar una acción. En este caso, la acción de cortar. Entonces voy a decir hasami de, kami wo, kirimas. Cortaré el papel con las tijeras. Hasami de, kami wo, kirimas. Pero también le puedo cambiar el orden y puedo decir kami wo, hasami de, kirimas. Kami wo, hasami de, kirimas. El papel con las tijeras lo cortaré. Y en la de arriba dije, con las tijeras el papel cortaré. Es como si lo dijera así, en esa forma. Ok, ahora, ¿cuál sería un error acá? Pues que invirtiéramos estas palabras, pero mantuviéramos el orden de las partículas. No puedo decir kami de hasami wo kirimas, ¿ok? Porque ahí lo que estoy diciendo es que con el papel voy a cortar las tijeras, lo cual es incorrecto. ¿Ok? Entonces lo importante es saber con qué partícula relacionar cada palabra para que la frase tenga sentido. Ok, entonces en este caso, repito, lo correcto sería hasami de kami wo kirimas. O kami wo hasami de kirimas. Ok, lo importante es esto, que tijeras esté unido con de y papel esté unido con wo. Ok, ya si lo hacemos al revés, como en el último ejemplo, entonces no estamos diciendo nada.